Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy tenemos una grata visita a Raúl Reyes Salas. Él es presidente de la Comisión de Educación de la Coparmex en Poza Rica y bueno, pues ahorita con un tema muy actual, con muchas interrogantes porque no sabemos realmente si van a regresar o no los jóvenes y los niños a clases y bueno, para eso invitamos a Raúl, alguien que conoce mucho de este tema, que tiene mucha experiencia en esto y pues le damos la bienvenida a Raúl Reyes Salas. Gracias por estar con nosotros, Raúl, y bueno, pues platícanos un poquito qué es lo que está pasando. Muchas gracias, Antonio, por la invitación primeramente y pues mira, primeramente me presento y les platico desde dónde voy a hablar. Soy presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Poza Rica como sede, pero es Coparmex Norte de Veracruz. Y yo les puedo hablar de lo que tenemos en instituciones educativas privadas. También tenemos información, se comparte la misma información. ¿Qué pasa ahorita con el regreso a clases? Hay partes que se tienen que hacer. La primera es la jornada de vacunación. Y a maestros. A maestros y en escuelas particulares nos permitieron dar de alta administrativos, personal, intendencia, todo el personal de la escuela mientras esté en la nómina, una nómina normal, no outsourcing. Sí. Pudieron darse de alta y empieza la jornada de vacunación. ¿Qué pasó? Nos registramos sábado con el apellido que inicia con la letra A y termina con la letra S, P, y lo siguiente es el domingo. Y la vacunación para el norte de Veracruz, la sede va a ser en Tuxpan, en los terrenos de la Expo Ganadera, y empieza la vacunación el martes, es todo el día, miércoles, jueves, viernes, y concluimos el sábado. Esto con el fin de que el 15 de mayo podamos regresar a clases presenciales. Yo te puedo decir por el lado de las escuelas privadas qué es lo que nos han dicho. El regreso a clases para escuelas privadas es opcional, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque después de la jornada de vacunación, que es un primer paso, sigue un segundo paso que es la limpieza y desinfección de las escuelas. Tomando en cuenta que las escuelas estuvieron prácticamente abandonadas pues desde marzo del año pasado hasta el día de hoy. Sí, un año completo. Algunas yo supongo que deberán de estar muy deterioradas. Claro. Algunas probablemente sí hayan tenido su mantenimiento al día, pero esa sería cuestión de cada escuela privada porque pues son independientes. Ahora, las escuelas públicas, ¿qué es lo que sí sé? Que estuvieron abandonadas. Claro. Entonces, las escuelas públicas, por lo que sé, hasta el día de ayer que se pronunció el representante del Sindicato de Maestros Trabajadores, dijeron que ellos estaban en pláticas con la Secretaría de Educación para escuelas públicas, probablemente regresar ellos hasta agosto. Claro. Probablemente, pero no hay todavía una respuesta ni del sindicato ni de las autoridades. Del lado de las escuelas privadas, ¿qué es lo que tenemos? La opción de regresar el 15 de mayo si cumplimos con ciertas características que son varias. La primera es la jornada de vacunación, la segunda es la jornada de limpieza, la tercera, ahí perdí un poquito el orden, pero seguido de eso se tienen que seguir los protocolos de seguridad. Las escuelas tendrían que demostrar que tienen lo que ya conocemos ahorita, por ejemplo, en los restaurantes, los puestos de sanidad, los filtros de limpieza, las cabinas sanitizantes, pero lo que es más importante son el espacio. Tenemos que dejar un espacio de aproximadamente 2 metros hacia enfrente, hacia atrás, hacia la derecha y a la izquierda. Uno sí y uno no. Para poner un pupitre. Claro. Entonces, ¿eso qué nos va a hacer a las escuelas privadas de entrada? En algunas no van a caber los niños así. Claro. Entonces, nos dan la opción de que sea un sistema híbrido. ¿El sistema híbrido qué es? Que la mitad del salón, esto es nada más un ejemplo, ¿no? Sí. Que la mitad del salón tome clases lunes y miércoles y la otra mitad martes y jueves, y el viernes todos puedan tener clases juntos en línea. Esa es una opción. Sí. No quiere decir que vaya a ser así, porque también te puedo decir, habrá escuelas privadas, no voy a hablar de las públicas, habrá escuelas privadas
que tal vez no puedan hacerlo así. ¿Por qué? Porque el salón de clases, el pupitre, imagínate, cada alumno debe de tener su pupitre protegido. Sus 2 metros. Aparte de sus 2 metros, tener una mica protectora, las que vemos en algunos restaurantes, lo hace cada pupitre. O sea, imagínate la inversión que eso es. Claro. Estar protegidos, sus 2 metros. Las instituciones particulares que tienen clima deben de tener un filtro especial. No recuerdo ahorita el nombre, pero es costoso. Es costoso el filtro y hay que instalarlo en cada clima de cada salón. Aparte, cada salón tendría que tener un medidor de CO2. Ahí sí desconozco el costo, pero cada salón debe de tener su medidor. Aparte de eso, en la entrada, cada niño se tiene que revisar cómo entra de temperatura, cómo entra. Se les da un formatito que nos da la Secretaría de Educación donde dice el niño amaneció con tanto de temperatura, se le checa la temperatura, así como cuando entramos a un centro comercial. Y si el niño está por encima de esa temperatura, el niño no va a poder entrar. Tenemos que escalonar los recesos, por ejemplo, esa es otra cosa. Generalmente lo que las escuelas particulares hacemos para reducir nuestros costos es la mitad de la escuela, hablando de una primaria, primero y segundo, tercer año de primaria salen al receso y luego cuarto, quinto y sexto. Ahorita no se va a poder así. Tendría que salir salón por salón. Claro. Entonces ese es otro costo extra que vamos a ver cómo las escuelas privadas vamos a poder enfrentarlo. Porque no podemos, si los estamos protegiendo dentro del salón, los sacas y de pronto entre el receso, ahora sálganse todos los niños a correr juntos, pues sería incongruente. Sí, lo que pasa con los taxis, que te dicen nada más 3, pero en la parada están los 200 esperando un taxi. Claro, exactamente. Entonces tendríamos que escalonar los recesos. Eso sería otro costo extra. Claro. El personal que va a trabajar, todos van a estar vacunados, entendamos eso, que todos van a estar vacunados, hasta el que está en seguridad, el que está limpiando, el que vende en la tiendita, todos van a estar vacunados porque gracias a Dios nos dieron la oportunidad de escuelas privadas inscribirlos en este padrón, en esta preinscripción que empieza la vacunación mañana. Entonces, ahora, el caso de que regresen, Raúl, o sea, el caso de que regresen a 2 meses de terminar el periodo, ¿cuál es el caso? O sea, lo están pidiendo las escuelas, la secretaría los quiere regresar, quieren decir que la gente ya regresó o que ya se está regresando a la normalidad, o por qué esa apurancia de estar en clases. Mira, es un tema muy escabroso. Y sin entrar en paranoias o en, ¿cómo se dice? Teorías de la conspiración. Sí. Yo te puedo hablar de la parte educativa y decirte lo siguiente, y ahorita te voy a decir la parte conspiratoria también, porque también la tenemos que conocer. Los alumnos necesitan regresar a clase presencial para poder iniciar el rezago educativo que llevamos de estos meses por la pandemia, porque no es lo mismo que el alumno esté tomando sus clases frente a un monitor a que pueda estar en vivo con su maestro al frente. No es la misma atención, hay un rezago comprobado de más del 50%, se pierde aproximadamente el 50% de la atención del niño frente al monitor que cuando esté en el salón de clases. También hay otro factor muy importante. Antes de que te pases a la que sigue, ¿cuánto han dejado de aprender? En lo que respecta al... les marcan una agenda. Sí. ¿Cuánto han dejado de aprender los niños? Te entiendo perfectamente. ¿Qué porcentaje? Y hay estudios al respecto que nos dicen, al día de hoy, estudios que se hicieron hace un par de meses y se siguen actualizando, es que desde el primer día de la pandemia que estuvimos en clase a distancia hasta el día de hoy, llevamos un rezago educativo de 1 año escolar. Un año. Año escolar. Ok, completo. Más lo que se vaya aumentando. Claro. Quiere decir que los niños que ahorita están en quinto, su rezago escolar se podría equiparar a que ellos realmente están cursando cuarto. Ahora, no te estoy diciendo que los niños que están en quinto ahorita están tomando temas de cuarto año de primaria. Eso no pasa. Lo que pasa es que hay un examen que ahorita
sí se les está haciendo en línea, pero hay un examen donde se comprueban los conocimientos adquiridos del niño. ¿Qué quiere decir? ¿Que no funcionó las clases en línea? ¿No sirvió de nada o sí sirvió de algo? Sí, sí sirvió, pero fue un paliativo. Ok. Y en este caso, seamos honestos, fue lo mejor que se pudo hacer. Claro. Pero entendamos lo siguiente, y de los que nos están escuchando no nos dejarán mentir, ¿cuántos de sus hijos lograron tomar clase en línea? Esa es una cosa, que el maestro esté en vivo en la computadora de su hijo tomando la clase en línea en vivo. Luego, otros alumnos, otro tanto de alumnos tomaron su clase a distancia, que ese es otro concepto también en la Ley General de Educación. Sí. Existe el concepto de educación en línea y educación a distancia. Okay. La educación en línea es que tiene que estar el maestro en vivo en físico. En vivo, en físico, sí, en vivo, ¿de qué lado? En un monitor. Claro. Okay. Ahí ustedes verán quiénes lo lograron. Sí. La otra opción era la educación a distancia. La televisión. Es asincrónica. Ajá. Exacto. Que es la televisión, quiere decir que el maestro se graba y el alumno posteriormente lo ve. ¿Qué es lo que pasa ahí? No hay una retroalimentación. Claro, interacción. El maestro no pregunta, ¿hay alguna duda? ¿Entendieron? Sí. ¿A quién le van a preguntar? Claro. Entonces ahí es donde viene el rezago. Ya. Ahí es donde viene el rezago, porque el niño se queda con las dudas y no se trata de echarle la culpa al papá, que a veces es lo que dicen. Sí. El papá tiene que estar ahí. Sí, el papá tiene que estar ahí, pero discúlpenme, pero el papá no es docente, ni pedagogo, ni psicólogo. Claro. El papá a lo mejor es ingeniero, un experto ingeniero geofísico o en ingeniería petrolera. Pero discúlpenme, no vas a ver técnicas pedagógicas para que el niño pueda entender. Aprenda, claro. No es lo mismo, entonces no les podemos echar la bolita. Esa educación a distancia que es asincrónica nos da ya un gap, o nos da ya una apertura, un rezago. Sí. Un rezago educativo. Y ahora, hay otra parte. Las escuelas que no tuvieron ni pudieron dar ni siquiera esa educación a distancia asincrónica. Porque hay escuelas que dieron sus clases mandando al celular de la mamá los temas de la semana, sí, con un video bajado de YouTube, alguna liga, y a lo mejor algún mensaje de voz grabado por la maestra para que el alumno lo escuchara. Y una tira donde decía, del libro verde, la página 12, 13 y 14, del libro rojo, la 15, 16 y 17, y así se aventaron todo el año. Sí, o sea, imagínate, vamos por grados de rezagos. Claro. Pero bueno, regreso. ¿Cuál es el caso de regresar a clases? El caso de regresar a clases es primeramente tratar de combatir ese rezago educativo, pero no podemos regresar a clases nada más así porque sí. Yo estoy de acuerdo que todos los maestros vamos a estar vacunados. A mí me toca mi vacunación el día jueves. Vamos a estar vacunados, incluyendo personal administrativo y todos los directivos y demás. De todo, por lo menos del estado de Veracruz, el sábado, todos. Vamos a regresar a clases el 15 de mayo, eso es lo que se pretende. Pero si yo como institución privada no tengo la capacidad de darle esa seguridad al papá, de decirle, mi escuela está certificada ya con todos los protocolos de seguridad, yo le voy a decir al papá, ¿sabes qué? Tú vas a escoger. Si lo mandas o lo mantenemos en línea. ¿Qué es lo que quiere el gobierno lograr con esto? Y no está mal, pero probablemente el medio, las formas no son correctas. Hemos visto que el gobierno tiene buena intención en muchas cosas, pero a veces las formas no están bien. Claro. Entonces, lo que quiere el gobierno hacer, pienso yo, es regresar a la normalidad del país. Regresar a la normalidad la educación, regresar a la normalidad la economía, regresar a que haya otra vez flujo de efectivo, porque la industria de la educación mueve mucha economía, desde los transportes escolares, desde las cooperativas escolares, desde los libros, los uniformes, los lonches, gasolina, todo mueve al país, es lo que se observó. Claro. Mueve al país. Entonces el gobierno lo que quiere, pienso yo, es empezar a reactivar. Es la forma de hacerlo. Yo pienso que es lo que desgraciadamente el gobierno actual es lo mejor que puede hacer. Se pueden hacer cosas mejores, estoy de acuerdo.
Vacunar a todos, por ejemplo. De entrada, vacunar a todos. Así es, se acaba el problema, ¿no? Con eso hubiéramos terminado. No puede ser posible que Estados Unidos lleve 200 millones de vacunados al día de hoy. ¿Cuántos llevamos en México? ¿Tú sabes cuántos llevamos en México? Sí, ni siquiera 6 millones vamos a completos. Porque te digo, a muchos les pusieron la primera vacuna, pero ya pasaron 60 días de la primera vacuna y no tienen la segunda. A mi mamá ya le pusieron la primera Así y la segunda es. no sabemos. No saben si Dijeron va a llegar. que ya iban a avisar, no sabemos para cuándo. Pues ya, si ya están vacunando a los maestros. Mira, la vacuna de los maestros va a ser la vacuna CanSino, Okay. que tiene sus aristas también. Sí. Es de una sola dosis, no necesita cadena de frío, pero... CanSino es la China, ¿no? Que dicen que no funcionó tanto. Eso es a lo que voy. La Pfizer, que es la de 2, la que le dieron a mi mamá y la que le están dando a los adultos mayores, hablan de una eficiencia del 96%. Sí. La CanSino, que está... Con las dos tomas. Con las dos tomas. Con la primera hasta el 30. Exacto. Hasta el 30, exacto. Para que no se confíen. Exacto. Hasta el 30. Y ya con la segunda, hasta el 96. La CanSino, que está medio enredada porque dicen que el líquido lo hicieron en Argentina, la envasaron en Querétaro, pero dicen que es China. Entonces vete a saber de dónde sea. Así es, así es. Y tiene un porcentaje de eficiencia comprobado del 64%. Exacto. Ahora, también hay que ser honestos. Las demás vacunas que existen y que conocemos todos, porque todos nos hemos vacunado para la polio y demás, sí. Ninguna tiene el 100%. Claro. Todas tienen un porcentaje elevado, eso sí, de arriba del 90%. Una vacuna que tiene debajo del 70%, pues la verdad, honestamente, es que son una vacuna muy pobre. Claro. Y es la que nos van a dar. Es la que yo también voy a recibir, es la que vamos a recibir. Yo lo tomo más como un acto de fe que como un acto de ciencia pensado políticamente bien o humanamente bien. O sea, para mí es como un Ave María, dame puntería. Así es, así es. Sí, porque no logras lo que se busca, que es la inmunidad de rebaño, que es lo que dice Estados Unidos. Estamos lejos de eso. La inmunidad de rebaño, los expertos en México la calculan para el próximo año. Exacto. O sea, no el próximo año escolar, el próximo año. Estoy hablando de 2022. De 2022. El próximo año, 2022. Entonces, es que hay dos cosas muy fuertes que tenemos que entender. Una, no debemos de dejar que el rezago educativo se siga prolongando. Claro. Las escuelas privadas estamos haciendo esfuerzos, yo diría que heroicos, muchos de nosotros, para alentar o detener ese rezago educativo. Pero las escuelas privadas en México somos muy pocas. Sí. El 80%, no me sé las cifras exactas, pero yo creo que arriba del 70% de la educación en México es pública. Claro. Entonces, ese 30-20% que queda de escuela privada, pues muchos de ellos tampoco pudieron dar la educación virtual o a distancia porque no tenían la infraestructura, no tenían el capital, se vieron en problemas, lo que sea. Entonces, se habla de que se perdió hasta el 30% de la institución privada en México, se habla de que el 30% cerró. Sí. Tan solo en Poza Rica y ciudades vecinas, se habla de que 45 escuelas privadas, hablando de nivel jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato, 45 instituciones privadas en Poza Rica, Coachintla, Tehuacán, Álamo, cerradas por completo y cerradas sin trabajar nada. ¿Qué pasó con esos alumnos? No sabemos. Claro. No sabemos. Claro. La escuela cerró porque no pudo. Sí. Así como no pudieron restaurantes, así como no pudieron gimnasios, así como no pudieron muchos negocios, esas escuelas privadas tampoco pudieron ni tuvieron que cerrar. ¿Qué pasó con los alumnos? Pues no sabemos. Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. Entonces, lo que podemos hacer las escuelas privadas en México para la educación y resarcir el rezago educativo en México, híjole, es muy poco. Claro. En comparación con todo el gran universo que hay de estudiantes que están en escuelas públicas. Ya si nos vamos más allá a las universidades, pues la universidad ya es otro nivel, ahí sí hay un poquito más, la universidad pública sí está más, Sí, ya hay mucha carrera que es en línea. De por sí ya había mucha carrera que era en línea. Aquí pasa lo siguiente que nadie analizó. En México existe la Ley General de Educación. Sí.
Y en la Ley General de Educación está contemplada que existe que existe la educación virtual y existe la educación en línea para universidad. Sí. Para niveles preparatoria hacia abajo, la ley no la contempla. No, claro que no. Entonces claro que ninguna escuela estaba preparada, pero también no es excusa, ¿eh? Sí, también no es excusa. Ninguna, la ley no contempla. Sí había un programa piloto de educación a distancia para nivel bachillerato que se acababa de iniciar cuando inició la pandemia, que se estaba iniciando en el ciclo escolar que estábamos en pandemia, que inició la pandemia, en ese año se inició el programa piloto. Claro. Y es que aparte, digo, México tiene un analfabetismo tecnológico muy marcado, como dicen en Estados Unidos, ¿no? La mamá en Estados Unidos a lo mejor le da la tablet al niño y aquí le dan un manazo por estar ocupando la tablet, ¿sí? Entonces, pues al niño en Estados Unidos es más fácil que se conecte y sepa porque sabe lo que está haciendo. Y el niño, después de que le decían no agarres el celular, ahora le dicen agarra el celular o agarra la tablet o agarra la computadora, ¿no? Entonces, ahí viene otro problema. No, y hay otro problema más grande. Hay una enfermedad silenciosa que es la depresión en estudiantes. Sí. La veíamos, era algo hasta cierto punto normal, la depresión en estudiantes de bachillerato o universitarios, porque la adolescencia conlleva cambios, ¿no? Pero ver depresión en niños menores de 10 años, que es primaria, en niños menores de 5 años, que es jardín de niños, ver depresión. Sí. Depresión por encierro, por no poder salir, por no poder ver a sus amiguitos, a sus primitos. Pues mi hija en lugar de antes era ir al cine, ahora es meterse a la farmacia Guadalajara, o sea, ese es su entretenimiento, poder entrar, porque no la dejan entrar a Home Depot, no la dejan entrar a Walmart, no la dejan entrar a ningún lado y no va a la escuela. Y esa es una enfermedad silenciosa que en México ya estaba en grados altos, todavía no alarmantes, pero grados altos. Yo creo que hoy en día deberíamos de estar en grados alarmantes. Claro. Porque... Pues bueno, nosotros que hacemos un poquito de noticia, ahora vemos mucho jovencito de 10, 11, 12 años colgándose de una viga. Sí. O sea, diario tenemos un evento de ese tipo, ¿no? ¿Y cuándo se veía antes? Sí se veía, pero muy espaciado. Y en gente mayor. Claro. En gente mayor, no o jóvenes de 18, 20 años, y ahora ver niños de 9, 10, 11, 12 años es alarmante, como dices tú. Les voy a dar un consejo, aprovechando este tema, les quiero dar un consejo porque yo la semana pasada o antepasada, no recuerdo, tuve una plática con una muy buena psicóloga y maestra en educación familiar y me dio un consejo que quiero compartir a todo el público, para los papás. El alumno ahorita está... Su hija, ahorita está toda la mañana en su computadora, en la tablet, tomando clases. Está bien. Sale de su cuarto a comer. Termina de comer y se regresa a su cuarto. Y ahora se vuelve a conectar, pero para jugar videojuegos o para estar platicando con sus amigos, con sus amigas, viendo videos, qué sé yo. Entonces me preguntaban los papás, ¿qué puedo hacer para sacar a mi hija de ese salón, de su cuarto y que se refresque? El consejo que me dio a mí, que les quiero compartir la maestra en educación familiar, es: invita a tu hijo a hacer una actividad. Dile a tu hijo, ¿qué quieres hacer? Si tu hijo te dice, te va a decir que nada, pero ya no te está diciendo que no, te está diciendo que no sabe qué hacer. Claro. Pero te va a dar su tiempo, y ya una vez que tu hijo te dio el tiempo para ti, entonces tienes que suplir la actividad de estar en la tablet por una actividad que tu hijo quiera, no una actividad que tú como adulto quieras. Para él. Tienes que hacer una actividad que el niño, que el adolescente quiera, ya sea salir a caminar al parque, sentarse a leer un libro, ir caminando por un esquite, un elote feliz. Lo que él quiera hacer, tú lo vas a acompañar, porque se trata de suplir actividad productiva por una actividad de encierro en un cuarto, ¿sí?
tu hijo ya te dio la oportunidad de que te está dando su tiempo. Entonces ahora tú respétale eso que te dio su tiempo, claro, diciéndole, bueno, vamos a hacer lo que tú quieras. Pues yo grabo TikToks, aunque nunca los subimos, solo son privados. Sí, pero bueno. Pero es una forma de extraer, exacto, es una forma de sacar de la rutina. Es una forma de sacar, no de la rutina, entendámoslo así, es una forma de sacar del encierro al adolescente, al niño. Porque del mundo oscuro del celular, ¿no? Claro, porque está viviendo un encierro. Claro. Y el encierro no es nada más en su cuarto, el encierro es en toda la casa, por muy grande que esté la casa. Así es. Son las 4 bardas de la casa. Exacto. De ahí no salen. Y de ahí no salen. Entonces hay que sacarlos del encierro con actividades que le llamen la atención al alumno. Regresando al tema del rezago educativo, necesitamos regresar a clases para poder empezar a combatir ese rezago educativo, pero no se trata de regresar por regresar. Las escuelas particulares ahorita tenemos la oportunidad grande que nos están dando de poder mostrarle a México que podemos transitar a prácticas empresariales de primer mundo. ¿Y cuáles son esas prácticas empresariales de primer mundo? Vamos a empezar con la honestidad. Uh-huh. Primeramente siendo honestos y diciendo, sí tengo la capacidad de hacerlo, o no tengo la capacidad de hacerlo, pero estoy en vías de hacerlo, y si me esperas un mes más, una semana más, o el tiempo que sea, yo lo voy a tener. Las prácticas empresariales buenas de primer mundo son basadas en la honestidad de los servidores, de los empresarios. Claro. Sí, más allá del uso de una tecnología de punta, porque eso lo tenemos todos. Sí. Todos podemos acceder a una tecnología de punta, todos podemos acceder a los mejores servicios, a los mejores ingenieros, licenciados que nos apoyen. Pero lo importante es los que estamos atrás. Claro, y cómo lo estamos haciendo. La gente, la persona, cómo lo está siendo honesto. Uh-huh. Tienes que ser honesto, tienes que tener una ideología, tienes que ser coherente con lo que estás diciendo y con lo que estás haciendo. Esa es para mí la gran diferencia entre un país en vía de desarrollo y un país que es primer mundo. Claro, claro. Un país que es primer mundo, como todos saben, como todo el mundo dice en el chiste, nada más cruzas la frontera y ya dejas de tirar basura en la calle, ¿no? Exacto, te portas pues bien. Pasa lo mismo, exacto. Pasa lo mismo en las prácticas empresariales pasa lo mismo. Estás en otro país y empiezas a cumplir las reglas, pagar a tiempo tus impuestos, y del lado de los políticos, tus impuestos valen. Claro, claro. Entonces, aquí en México tenemos que empezar los empresarios a tener esas buenas prácticas empresariales, pero también invitar ahorita que son tiempos electorales que vienen, invitar a todos los actores políticos que van a empezar a hacerse su... Ya empezaron, ¿verdad? Ya, bueno, por lo menos los federales ya empezaron, los locales están por empezar. Bueno, los que ya empezaron, los que están por empezar, yo los invito a que nos hablen de frente y nos digan cuál es su plan para combatir el rezago educativo, porque ese es un tema que ni un solo de los candidatos que ahorita he podido platicar en privado me ha podido dar su opinión. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Lo único que me dicen es, yo como papá, yo como mamá vivo esto, sí, ok, sí, tú también lo vives, y tú y todo. Sí, pero ¿para qué quieres el poder político y la fuerza política para hacer qué? Ya lo viviste en carne propia. Claro. Qué bueno que tienes la experiencia. ¿Cómo lo vas a trasladar? Ahora, dime cómo me vas a ayudar a mi escuela privada, a ti escuela pública, a resolver el rezago educativo que se está acumulando al día de hoy. Sí, porque es mucho... Eso es lo que queremos escuchar de los candidatos. Así es. Entre muchas otras cosas, ¿verdad? O sea, yo nada más soy un tema, yo nada más soy educación, pero y no me meto en seguridad, no me meto en salud, no me meto en todo lo demás. Sí, pero hay muchos otros temas que son importantes. Y los políticos con los que yo he podido platicar ahorita que están en campaña y que están por empezar campaña, como me dijiste, yo no he escuchado de ninguno una propuesta para combatir el rezago educativo, es triste. Pues si ni ellos ahí lo saben. Podrías tú preguntarles directo y a ver cómo responden. Así es, a ver cómo responden, porque ¿quién más habla? Es el sindicato. Exacto. Pero el sindicato, ¿de qué habla? De que no quiere regresar a clases. Y más dinero. Y más dinero. Que les paguen más y más vacaciones. Exacto. Así no se, así como dice el chavo, así no se puede. Así no se va a poder nada.
Raúl Reyes, digo, es un tema muy grande, pero bueno, queríamos ver cómo estaba el tema de regreso a clases, este programa que está lanzando el gobierno del estado y que bueno, pues algunas escuelas particulares pues regresarán, podrán regresar, otras, como decíamos hace un rato, ya cerraron lamentablemente sus puertas, no aguantaron el poder seguir pagando maestros, gente de mantenimiento, todo lo que tiene que hacer una escuela particular. Y bueno, pues vamos a ver cómo sucede esto en los próximos meses, si se cumple, por ejemplo, la primer campaña de vacunación a los maestros, que es a la gente de intendencia, si se cumple el regreso a clases y si no, pues bueno, esperar al próximo ciclo escolar. Pero pues Raúl, gracias por haber venido, gracias por despejar un poquito estas dudas. Raúl Reyes Salas es presidente de la Comisión de Educación de la Coparmex en Poza Rica y bueno, pues gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que se me haya pasado, Raúl, decir? Bueno, pues nada más invitarlos a que confíen en su... Si ustedes están en una institución educativa privada, confíen en ella, sí, pero también cuestiónenla y revisen. Revisen que lo que dicen sea cierto. Pues bueno, ojalá salgan las cosas bien por el bien de México, por el bien de los niños, por el bien de los papás y también de los maestros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa de la entrevista y yo los veo más tarde en la Mesa Roja. Buenas tardes, gracias Raúl. Gracias, hasta luego.